corresponde el turno a Maite Gómez Echevarría, técnica de prevención de la Unidad de Psicosociología Laboral de Osalan, que nos va a hablar de los factores laborales que actúan en las adicciones. Cuando quieras, Maite. Bueno, kaixo egunon, anak esan duen bezala, ni psikologiaren arloan Osalanen egiten dut lan, eta, bueno, voy a pasar al castellano. Lo que voy a intentar explicar, hasta ahora estamos viendo las repercusiones que tienen las adicciones, tanto en el individuo como en la organización. Yo le voy a dar un poquito la vuelta y voy a hablar de las repercusiones que pueden tener las condiciones laborales en las adicciones. Como trabajo en la unidad de psicosociología laboral, como vuelvo a decir, me voy a centrar en los factores psicosociales. Hay cosas que también Nieves las ha dicho y bueno, voy a pasarlas un poquito a la ligera. La adicción, como ha dicho, es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia, cuyas características fundamentales son la falta de control y la dependencia. Las adicciones pueden ser con sustancias, como bien ha dicho Nieves, o sin sustancias o conductuales. Ahí va. Pues no puedo ponerlo bien. Esto me va a producir una situación de estrés cuyo afrontamiento puede ser ahora mismo un cigarro que me voy a fumar. Vamos a ver. Bueno, entonces dentro de las conductas ya vienen. Sí. Marcas de dibujo, no, a ver de dónde lo quitaste. No sé lo que he hecho. Ya lo siento. Bueno, entonces dentro de las adicciones con sustancia, pues como ha dicho, está el tabaco, el alcohol, la cocaína, el cannabis. Dentro de las sin sustancia, Nieves ha citado algunas y ha dejado un poquito así la adicción al trabajo. La adicción al trabajo, bueno, conductas que a priori pueden ser beneficiosas, se pueden convertir en adictivas. La adicción al trabajo, según la NTP 759, es una necesidad excesiva e incontrolable de trabajar que puede repercutir en la salud y en el bienestar del trabajador y la trabajadora. ¿Qué ocurre con la adicción al trabajo? Bueno, pues en relación a las adicciones, a otro tipo de adicciones, en la sociedad está como mal visto los otros tipos de adicciones, pero la adicción al trabajo tiene una connotación positiva. El hecho de que un trabajador o una trabajadora tenga un trabajo excesivo parece que está muy bien considerado dentro de nuestra sociedad. Normalmente cuando un trabajador tiene este problema suele darse porque hay una precariedad una presión laboral, porque hay una competitividad y por el uso cada vez más frecuente de las tecnologías de información y comunicación. Las causas de las adicciones. A ver, esto de las nuevas tecnologías es de riesgo, sí. Sí, eso quisiera. Esta es la primera. Ahí pasa. Bueno, creo que además del cigarro necesito ansiolíticos. Bueno, los factores que pueden causar adicciones son múltiples. Como ha dicho Nieves, están los factores personales, los sociales, los familiares y los laborales en los que yo voy a intervenir.
Según la Ley de Prevención, en el artículo 4.7 define condición de trabajo como aquella característica del mismo que puede tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud del trabajador y la trabajadora, incluyendo los riesgos relativos a la organización. Haciendo una revisión de la documentación en relación a las adicciones en el mundo laboral, he hecho un resumen de los factores que pueden condicionar o pueden repercutir en la adicción. Y los hemos repartido en lo que llamamos factores psicosociales, factores físicos y ambientales y aquellos factores profesionales que ha dicho Nieves, pues porque tienen igual más accesible las bebidas, como pueden ser los camareros, porque bueno, pues en su forma de trabajo son las relaciones con otras personas y entonces una forma de relacionarse es con el alcohol, el tabaco. Trabajadores de construcción, militares, policías, marinos, etc. Dentro de los factores psicosociales que más se nombran están la carga de trabajo, las presiones del tiempo, los conflictos de rol, la ambigüedad de rol, la monotonía, la falta de información, la mala comunicación, la utilización de nuevas tecnologías, la precariedad y la inseguridad laboral. Y dentro de los factores físicos y ambientales, pues está sometido a altas temperaturas, a niveles de ruido excesivo, a falta de espacio, a precariedad en las instalaciones, ambientes inseguros, realizar esfuerzos excesivos y contaminación atmosférica. El INPES hace unos años, ya en el 2010, hizo un barómetro de salud y los resultados fueron que un 36,2% de los fumadores regulares, un 9,3% de los consumidores de alcohol y un 13,2% de consumidores de cannabis decían que en ese año habían aumentado el consumo por los problemas relacionados con el trabajo o la situación profesional. Como ya he comentado, existen múltiples factores que pueden intervenir en el consumo dentro del medio laboral, en el consumo o en las adicciones, y me voy a centrar en los factores psicosociales. Quiero dejar claro que los factores psicosociales son factores organizativos, no son individuales. A veces, cuando hablamos de factores psicosociales o de evaluación de riesgo psicosocial, muchos de los trabajadores y trabajadoras piensan que vamos a evaluarles a ellos mismos, vamos a ver si ellos tienen una patología mental. Nada más lejos de la realidad, porque lo que queremos ver es cómo están las condiciones organizativas de la empresa. Según el Instituto de Seguridad y Higiene en el Trabajo, define el concepto de factor psicosocial como aquella situación laboral que está relacionada, aquellas condiciones que están relacionadas con la organización, con el contenido de trabajo y la realización de la tarea y que pueden repercutir en la salud de los trabajadores y trabajadoras. Esto quiere decir que unas condiciones desfavorables psicosociales organizativas pueden determinar ciertas conductas inadecuadas en el desarrollo del trabajo como determinadas consecuencias perjudiciales para la salud y para el bienestar de la población trabajadora. Entre las condiciones pueden ser una conducta adictiva. Dentro de los factores psicosociales que pueden favorecer las adicciones, pues hay varios de ellos. Está el contenido de trabajo, un trabajo en el que es monótono, en que las tareas no tienen sentido, que no tiene variedad, que hay tareas desagradables, incluso que le puede resultar, puede sentir rechazo el trabajador en realizarlas, puede favorecer o potenciar una adicción. Otro factor de riesgo psicosocial es la carga y ritmo de trabajo. Una carga excesiva o todo lo contrario. Una carga insuficiente, la presión de tiempo, los plazos estrictos. El tiempo de trabajo, horarios muy largos, no hay pausas, no hay descansos, el trabajo a turnos, trabajo nocturno. Ayer, hablando con una compañera nuestra que está haciendo trabajo nocturno, nos decía que ella no puede vivir sin los hipnóticos.
No solo esta persona que está trabajando de noche, sino ayer hablando entre nuestros propios compañeros decían que, bueno, que es la presión laboral la que tienen ahora mismo, que el ansiolítico es como la comida diaria que tienen ellos. Además, está la participación y control, la falta de participación en la toma de decisiones puede influir también en el consumo de tóxicos, la cultura organizacional, las relaciones personales, el aislamiento, relaciones insuficientes, el rol, tanto la ambigüedad de rol, que no sabemos cuáles son nuestros objetivos, nuestras funciones, no sabemos para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo ni cómo tenemos que hacerlo, sino también el conflicto de rol, que bueno, pues tenemos varios líderes y cada uno de ellos nos da órdenes contradictorias, el desarrollo personal, la escasa valoración del trabajo, la situación precaria en la que nos encontramos y la interacción casa-trabajo, los problemas de doble presencia. Todo esto puede tener efectos en la salud, efectos de diversos tipos, efectos psicológicos, como puede ser una depresión, ansiedad, nerviosismo, efectos conductuales, como pueden ser las adicciones, las anorexias, las bulimias, efectos cognitivos, que son la incapacidad para tomar decisiones, efectos fisiológicos. Pueden producirse un aumento de glucosa en sangre, de colesterol, de triglicéridos, aumento de la tensión arterial, efectos organizacionales, evidentemente. Si una persona se encuentra mal, va a aumentar el absentismo o va a aumentar el presentismo o va a aumentar los accidentes laborales. Hace 2 días, la Agencia Europea publicó un artículo, un estudio que habían hecho. Entre las conclusiones que decía este estudio era que 25% de los trabajadores y trabajadoras afirmaba experimentar situaciones de estrés durante toda o gran parte de su jornada laboral y tenía como causas principales las tareas monótonas y complejas y un ritmo de trabajo excesivo. Otra de las conclusiones que decía era que en este contexto de crisis económica la incidencia de los riesgos psicosociales en el trabajo es mayor y además se estaban aumentando los casos de violencia. En relación a la concienciación, decían que sí que había concienciación por parte de los directivos. Un 80% de los directivos concibe el estrés laboral como un motivo importante de preocupación, pero solamente 1/3 de estos directivos tomaban, realizaban medidas o procedimientos para hacer frente a estas situaciones de estrés. Y hacía diferencia entre sexos. Los hombres pasan más horas en el trabajo que las mujeres y las mujeres tienen más trabas en el desarrollo de su carrera profesional. Por ello, creemos que tenemos que actuar en el entorno laboral, en las condiciones de trabajo, para evitar o por lo menos no favorecer estas adicciones. En la Ley de Prevención, en el artículo 14.2, dice clarísimo que el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud en todos los aspectos relacionados con el trabajo, incluidos los psicosociales o relativos a la organización. Debemos hacer una prevención interna. Tenemos que conocer cuáles son los factores que pueden causar efectos negativos sobre la salud de las trabajadoras y ante estas condiciones laborales no adecuadas tenemos que actuar y poner una serie de medidas correctoras para eliminar o por lo menos minimizar. Cuando hablo de que hay que evaluar, de que conocer cuáles son los factores, creo que hasta ahora, por nuestra experiencia, cuando vamos a las empresas, pues las evaluaciones de riesgos que vemos están dirigidas a la disciplina de seguridad, un poco menos a higiene, un poco menos a ergonomía, pero muy poco hay de la evaluación de riesgo psicosocial.
La evaluación de riesgo psicosocial es parte de esta evaluación de riesgos, donde simplemente, igual que hacemos con el de seguridad, vamos a detectar qué factores organizacionales no son adecuados para poder actuar. Como digo, sí tenemos herramientas en la evaluación, en riesgos psicosociales, que son la evaluación de riesgo psicosocial y los procedimientos de resolución y de prevención de conflictos. Me gustaría decir que, bueno, también por nuestra experiencia, sí, es que claro, entre he cortado, he habido tantos cortes. Sí, por nuestra experiencia, cuando vamos a las empresas y preguntamos a ver cómo han evaluado los riesgos psicosociales, nos suelen presentar un cuestionario. Un cuestionario no es una evaluación de riesgo psicosocial. Igual que en el resto de disciplinas, la evaluación de riesgos es un proceso en el que se inicia identificando los factores de riesgo existentes en la empresa, evaluando y poniendo unas medidas al respecto. Pues aquí ocurre igual. Cuando vamos y nos enseñan un cuestionario, simplemente ese cuestionario nos está diciendo cuál es el diagnóstico organizacional de la empresa. Pero lo que suele ocurrir es que no hay ninguna medida correctora al respecto. Entonces nos quedamos en un diagnóstico sin hacer un tratamiento. El procedimiento de prevención y resolución de conflictos, como he hablado antes, los conflictos pueden generar situaciones de estrés y esto puede llevar a situaciones a potenciar los consumos. Entonces, en las empresas tiene que haber un modo de actuar, de intervenir ante casos de conflicto, para que luego, cuando existan estos conflictos, pues en las empresas se encuentran en una situación que no saben cómo actuar. Como pongo aquí, nos permite identificar los factores que propician situaciones de violencia y de esta manera vamos a mejorar la organización y desde luego promover un clima favorable. Queremos dejar claro que estos procedimientos son muy útiles porque los casos que nos llegan a nosotros en Osalan son casos ya muy cronificados después de un montón de años de evolución que algo sí se puede hacer. Entonces, son procedimientos para que estos casos no lleguen a estos casos graves. El procedimiento de solución autónoma de conflictos que marca la nota técnica 891 y 892 considera 4 momentos: la prevención proactiva, la detección temprana de situaciones de riesgo de violencia, la gestión y resolución interna del conflicto y la respuesta de solución desde la organización. Para que esta prevención tenga éxito, hay 3 premisas que tenemos que tener en cuenta. Primero, para esta prevención tiene que haber un compromiso serio por parte de la dirección de que esto se realice. Además, tiene que haber una participación de los delegados de prevención, delegados y delegadas de prevención. Y además, los trabajadores y trabajadoras debemos estar informados de todo esto. No debemos olvidar que un entorno de trabajo saludable y seguro es la mejor garantía del rendimiento laboral, de la salud de los empleados y de la motivación e implicación organizacional. Muchas gracias.